circulación comunitaria. ¿De qué se trata puntualmente explicado desde su mensaje? Bueno, toda esta historia de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes que surgió con gente que venía de lugares donde se habían presentado muchísimos casos? Esto es, los viajeros. Entonces nosotros teníamos un antecedente de saber de dónde venían esas personas y podíamos buscar la posibilidad si estaban enfermos o no. Cuando uno encuentra el contacto o encuentra de quién se contagió cada persona, uno dice que tiene casos que pueden ser importados de otra provincia. Supongamos que alguien fuera Carlos Pellegrini y viniera de Ciudad de Buenos Aires y presenta síntomas, uno sabe que si se confirma un caso, va a ser un caso importado para la localidad porque la persona viene de un lugar donde hay muchos casos como es Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno habla de circulación comunitaria, lo que está diciendo es que el virus estuvo circulando inicialmente por personas que venían de otro lugar, pero que se comienza a instalar en una ciudad o en una localidad, y los casos que se van presentando, uno ya no puede saber de quién se contagió la persona. Es decir, que uno cuando le pregunta, ¿usted viajó? ¿Usted recibió a alguien en su casa que hubiera venido de tal lugar? ¿Usted estuvo con gente enferma? Y la persona no encuentra de quién se contagió. Este es como el paso más avanzado de la circulación del virus, es decir, que de personas que podíamos identificar perfectamente que habían ingresado, sea un transportista, sea alguien de fuerzas de seguridad o alguien del equipo de salud, pasamos a una situación en donde el virus comienza a circular y cualquiera de nosotros, en la medida que sigue circulando, se puede encontrar con este virus, y de modo de que la cantidad de casos que se van a ir presentando con los días va a comenzar a incrementarse. Esta situación, para que la gente la comprenda, es la situación, por ejemplo, que tiene en este momento la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, y entonces la gente ve que un periodista, que un artista, que un político se contagiaron, porque cualquier persona lo puede hacer, y en la medida que se fue complicando la situación en algunas provincias, Ciudad de Córdoba lo tiene, Mendoza también, y ahora hace más o menos 48 horas se ha reportado en Rosario que no se ha podido identificar en algunas personas de quién se contagiaron y por lo tanto se establece circulación comunitaria en Rosario. Exactamente. ¿Es distinto el caso, Andrea, al Gran Rosario o de pronto a localidades del sur de la provincia donde ahí hubo algún incumplimiento de carácter social o alguna desobligación que indudablemente termina contagiando, ¿no? Claro, en principio, digamos, hay una diferencia para también no llevar una alerta de que Rosario tiene casos en todos lados, entre Rosario, por ejemplo, y Ciudad de Buenos Aires. Rosario ha comenzado a tener aproximadamente 12 casos que no encuentra de quienes se contagiaron, pero no está en la misma magnitud que Ciudad de Buenos Aires. Y como vos bien decías, también tiene Rosario y el Gran Rosario lo que se llama como agrupamiento o grupos de personas que tienen un nexo por el cual se contagiaron, y esto es personas que se contagiaron, por ejemplo, en una institución de salud, o personas que se contagiaron por un velorio, personas que se contagiaron por una reunión, por un baby shower, y en esos casos eso no es circulación comunitaria, sino que se va presentando un caso, los contactos de ese caso, los contactos de los contactos del caso, pero se puede establecer un grupo de gente que tiene como punto común haber estado en una reunión o haber o trabajar en un determinado espacio, puede ser un frigorífico, puede ser una empresa, puede ser un mercado. Esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de los casos de el Gran Rosario. Claro, es mucho más riesgoso, Andrea, cuando no se puede determinar desde dónde se contagia la persona. Creo que eso está claro, ¿no? Exactamente, es el paso final, digamos, de la pandemia, de la circulación del virus, cuando ya vos no podés identificar de quién se contagió. ¿Y cuál es el gran tema? Que cuando vos sabés quién contagia, es más fácil encontrar a los contactos. Mientras que cuando vos empezás a perder de quién se contagió a alguien, las estrategias de contención, esto es, de tratar de limitar la circulación del virus, son un poco más difíciles de establecer. Igual, aún con circulación comunitaria, todo el esfuerzo de seguir buscando los contactos de quién se contagió, haciendo la investigación epidemiológica, es sumamente importante porque se dice
que aunque yo encontrara solo el 40% de los contactos de un caso aún con circulación comunitaria, igual ayuda muchísimo eso a limitar la gran difusión del virus. Claro. Hay una frase, Andrea, que es, a ver si es correcta o no. ¿El virus está en el aire? No, el virus no está en el aire. El virus está en las secreciones de las personas. Solamente el virus se puede mantener en el aire, por ahora, con la evidencia que tenemos, cuando uno instrumenta la vía aérea de la persona, por ejemplo, para una aspiración de secreciones. Uno pone una sondita, estimula, la ingresa por la nariz, estimula para sacar moco, y esto lo hacemos sobre todo en niños pequeños cuando están con mucho moco, y con el aspirador, y entonces ahí lo que vos haces es, tocaste la vía aérea con una instrumentación y el estímulo de la tos, el estornudo que provocas, hace que en ese contexto las partículas del virus puedan permanecer suspendidas. O bien, por ejemplo, cuando uno realiza una intubación en una situación de urgencia, o bien cuando uno hace la toma de muestra, que se utilizan unos hisopos que también entran por nariz y por boca, y ese estímulo de la vía aérea o ese cosquilleo que vos le haces a la persona para tomar la muestra puede estimular tos. Entonces, en un espacio cerrado durante un determinado tiempo, el virus puede permanecer. Este virus es distinto a otros virus. Por ejemplo, el virus del sarampión sí permanece en el aire. Entonces, uno se puede ir de una habitación, el virus quedó en el aire y la otra persona que ingresa se puede contagiar sin que necesariamente la persona esté en la habitación. Claro. Claro, se contrarresta a partir de que usted dice no está en el aire, sino en la secreción de las personas. ¿Esto se contrarresta o de pronto se previene desde el uso irremediable del barbijo, desde el distanciamiento social? ¿Son las dos claves únicamente? Claro, básicamente es esto. Como el virus va a estar concentrado con distinta magnitud o con distinta cantidad en las secreciones de las personas, hay dos estrategias fundamentales. Una, para yo no contagiarme, debo estar distanciado, alejado de otra persona, y esto independientemente de que la persona tenga síntomas o no. Por supuesto que si la persona tiene síntomas, tiene mucha tos y tiene muchos estornudos, más intensa va a ser la eliminación de las partículas. Y el otro tema es que lo último que se ha incorporado ya para nosotros hace más de un mes, el tema de la protección de la nariz, boca y mentón, el uso del tapabocas, está vinculado con que yo puedo tener personas que pueden estar sin síntomas, que son las llamadas asintomáticas, y entonces con el uso de esa cobertura yo hago una primera barrera que no elimina, pero sí disminuye que las partículas que esa persona pueda ir eliminando le lleguen a otro. Entonces, si yo uso un cubrebocas y soy un asintomático, pero tengo virus en mis secreciones, con el cubrebocas disminuyo la eliminación de partículas. Y si la otra persona tiene también puesto un cubrebocas, nariz y mentón, lo que se produce es que también se limita el riesgo de contagio. Exacto. Entonces, si yo utilizo los cubrebocas, si todos lo utilizamos y encima le sumamos la distancia social, lo que logramos hacer es disminuir el riesgo de contagiar. Exacto. Andrea, me quedan dos preguntas porque sé que en próximos minutos tiene un compromiso ineludible, pero la primera pregunta es, ¿en qué momento estamos, si es que se logra determinar ustedes como consejo de expertos, como los más idóneos indudablemente para analizar el momento, en qué instancia estamos de la pandemia? Mira, estamos en instancias diferentes en el país y diferentes en la provincia. En el país estamos viendo cómo los casos crecen, sobre todo con mucho peso en la provincia de Buenos Aires. Impresiona que la ciudad de Buenos Aires se está manteniendo con 1000 casos diarios, con lo cual está en una alta meseta, pero parece que ya tiene bastantes casos y seguramente en 15, 20 días comenzarán los casos a bajar y ahí sabremos hasta dónde llegaron. La provincia de Buenos Aires está un poco más complicada porque todavía no hay una estabilización en los casos. Esto para que la gente entienda es la velocidad con que la gente se contagia y la cantidad de test que se están haciendo. En el caso de la provincia de Santa Fe estamos un poco, te diría, más complicados en la zona de Venado Tuerto porque ahí tenemos Venado, Santa Isabel y también, a partir de ahí algunas carreras ya cerró, por ejemplo, ya está estabilizado. Claro. Y en el caso de Rosario y del Gran Rosario,
te diría que ahí estamos complicados en la ciudad, y después, como vos bien marcabas, hubo situaciones particulares en Villa Constitución, Zavalla, digamos San José de la Esquina, Casilda, pero no son lugares con circulación. Entonces ahora el gran desafío para mí en la provincia es mantenernos como venimos, tratar de cerrar los brotes que se presentan en estas localidades y hacer un esfuerzo mayor, sobre todo en Rosario, básicamente relacionado con que es una ciudad con mucha densidad poblacional, con mucho vínculo con otras localidades, tratando de mantenernos, por lo menos, pasando estos climas fríos, en esta situación de que haya casos aislados de circulación comunitaria, pero no una explosión de casos. Claro, esta es la última pregunta, Andrea, agradeciendo muchísimo, poniendo en valor que nos atienda. Desde nuestra región, Departamento San Martín, cada una de las localidades, Comité de Crisis del Departamento San Martín, Departamento Belgrano también, bueno, están sugiriendo no solamente cerrar, de pronto los límites de cada localidad y de cada departamento, están sugiriendo estudiantes que están en Rosario que no vengan por 14 días, están sugiriendo que aquellas personas que, salvo algún compromiso ineludible, no viajen a la ciudad de Rosario, aquellos que tienen que permanecer más de 24 horas en Rosario, que a la vuelta estén o en cuarentena o no provoquen algún tipo de salidas. ¿Es correcto esta medida para el interior del interior, como es nuestro caso? Sí, cuando uno identifica circulación comunitaria, tiene que empezar a establecer cuáles son las estrategias de prevención para evitar que de esos lugares las personas puedan venir sin síntomas y tener concentraciones de virus en sus secreciones y contagiar. Entonces, hay un listado de localidades que se encuentran con circulación comunitaria, que eso lo establece el Estado Nacional, y a partir de ese momento, supongamos, los que vengan de Ciudad de Buenos Aires, los que vengan de Provincia de Buenos Aires, los que vengan de Córdoba, Mendoza, te digo los lugares más cercanos, Resistencia, Chaco, o en este momento Rosario, uno tiene que establecer lo siguiente: si la persona tiene que volver o tiene que hacer un trámite en un determinado lugar, uno primero trata de analizar cuál es la necesidad de viajar. Si es necesario que realmente la persona viaje a alguna localidad del departamento de San Martín, lo más adecuado es pedir que esa persona, desde que ingresa, y no pedir necesariamente un hisopado para ingresar, porque el hisopado te puede dar negativo y la persona igual puede contagiar en 48 horas. Entonces es pedir que esa persona, si tiene que venir, por ejemplo, a cuidar a un familiar o algo, venga y quede en cuarentena 14 días para tratar de controlar que no se presentaran síntomas. Exactamente. Eso es correcto. Perfecto. Andrea, clara como siempre, con un mensaje absolutamente entendible y con la idoneidad que le conocemos. Yo le mando un beso grande y en nombre de los oyentes, en nombre de la radio, le agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes, y solamente déjame decir un mensaje. Esta parte de la historia de la pandemia necesita el compromiso de todos. Entonces digo, nadie puede predecir a dónde van a aparecer los casos, nadie puede predecir una situación de cierta tranquilidad y mañana aparecer muchos casos. Y esto depende no solo de las autoridades o de los comités o de los equipos de gestión, sino que depende de cada uno de nosotros, con la responsabilidad de no salir innecesariamente, de no reunirnos cuando no hace falta, encontrarnos, y tener muy claro que todo lo que insistimos del tapaboca, nariz y mentón, del distanciamiento social y de toda la higiene personal, respiratoria, de manos y de los ambientes, y todos los protocolos que las empresas, los negocios y las distintas organizaciones han implementado son absolutamente válidos, y ya falta un poco menos, hay bastante trabajo o por lo menos evidencia en el mundo con respecto al desarrollo de la vacuna, así que solo se trata de seguir conviviendo con el virus y tratar de tener el menor impacto posible.